nos tem competencia, prome competencia de Aerial Arts Internacional na Aruba, den Caribe eigenlijk. Anto nos tem Aerial Dance Colombia, que nos tem 2 schools que joinem nos AWE competencia. Nos conta com 60 participantes de competencia AWE, muitos nan de 4 anos até 35 anos. Nós tem 3 diferentes de disciplina AWE, nós tem Aerial Silks, Aerial Hoop e Aerial Hammock. Dus eigenlijk nos habri a competência de março. Entonces, mucho nos pasa en marzo acaba con el tiempo preparando nuestra competencia. Nos conta con 3 judges, nos tiene 3 panels, entre otros nos tiene directora de escola, de club de movimiento, nos tiene Marisol de MPG, MLG Dancers, nos tiene Carlos Centeno, un artista venezolano, un coreógrafo, Hopi Ronald de Venezuela, y nos conta con otros dancers también y otro atleta de aerial nos también conta con meneer de circo, dus está un Master in Circus Arts. Su nombre está Camilo, también de Colombia, entonces también está jurado internacional. Entonces es muy difícil, entonces ahora tengo mucho talento. Entonces, tengo mucho mucha expresión, mucha flexibilidad, mucha forsa. Entonces, es un tough decision para jurado por come to a conclusion. Obviamente, a mí también es alumno just by participating, boa gana acaba pa sobra, boa durfa subir ba stage, boa durfa exponer bomes delante um público. Dus normalmente viaje para Luna nos hace tryout lessons. Dus nos hace dia onde nos abre aparato ng 45 minutos, mucho nada bien, está completamente gratis. Nanda purba hoop, silk, hammock, tour, anto asina na final de les, nanta wax ng gusto, anto nanta join. Un consejo, well, ami ako misa ko just 9 años, basta view anto well kita hire ko aerial kung deporte ko buta build up enota algo ko pambisa boting ko ta geneticamente blessed of boting ko ting flexibilidad ta forsa pero cosa nga ita wardo build up this amita hire si boting curiosidad bim curva wax si sa kita algo ko no set up. Hoy vinimos 23 personas desde la ciudad de Bogotá, Colombia, de la segunda sede de Aerial Dance. Nos vinimos chicas tanto a participar en la competencia, en nuestra primera competencia Elevé, y también vinieron otras chicas a dar ese apoyo que tanto necesitamos. La verdad, estamos muy nerviosas, es la primera vez de todas las chicas, entonces necesitamos como esa compañía de todas nosotras que tenemos allá, aquí no dejarnos solitas. Entonces la verdad es muy bonito, es satisfactorio, es muy lindo el aprendizaje que estamos teniendo. Toda esta experiencia nos va a ayudar mucho para siguientes oportunidades a las que vamos a asistir y para, estoy segura, hacer un mejor y excelente trabajo del que estamos haciendo en este. Es la primera vez, sí, que venimos, es la primera competencia a la que asistimos como danza aérea. Desde enero estamos montando coreografías, buscando música, todos muy emocionados haciendo vestuarios, pegando piedritas. La verdad ha sido muy lindo todo el proceso y estamos muy contentos de que haya o no haya un primero o tercer lugar. Vivir esta experiencia, estar todos aquí es lo más bonito y satisfactorio de todo. Aruba no solamente es un destino para sus playas maravillosas y todo el turismo divino que uno vive aquí, sino que también es un lugar para venir a hacer este tipo de deporte aéreo donde hay excelentes chicas arubianas con un muy buen talento, un muy buen nivel al que todos podemos venir, asistir, aprender. Así que la invitación es más allá del turismo y todo esto, es venir a aprender de este deporte que en teoría está relativamente nuevo a nivel mundial. Entonces, ya que lo tenemos aquí en esta isla tan linda y tan cerquita, ¿por qué no aprovecharlo?